Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Perdón la demora, por supuesto que quería llegar, me interesaba compartir con ustedes, me alegra ser tantos. El día que nos tocó acá a todos los compañeros del Consejo del Partido, que les agradezco que estén hoy acá presentes, y congresales, que cuando nos toca asumir dijimos, bueno, vamos a meterle con todo, vamos a armar charlas de formación, vamos a darle mucha vida, mucha actividad, estamos cumpliendo, no podemos fallar, tiene que seguir así. Ahí está Oscar, está nuestro secretario general, estamos todos. Y un día de lluvia complejo, bueno, estamos. Tremendo. El contexto político lo pide y acá está el peronismo de Lomas de Zamora, como siempre, que no puede fallar. Quiero agradecerles a la secretaria de la JP, a Paulita, a Agustina Pan, que también parte del secretariado, porque ellas dos vinieron con la propuesta de hacerlo. Teníamos que hacerlo sí o sí hoy, porque esto se llevan puesto todo rápido y mañana van a hacer una informativa, van a dictaminar y el miércoles van a sesionar y se van a llevar puesto nuestros glaciares. Entonces, lo teníamos que hacer ahora y la verdad que a mí también me conmueve bastante que se esté dando de esta manera, porque las dos compañeras vinieron a proponer eso y lejos de autoproponerse para estar sentadas en la mesa, vinieron con la propuesta de que compañeros como Agostina, como Santi, como Mero puedan ser los que estén dando esta discusión y me parece que eso es construir la legitimidad de este peronismo para dar las discusiones que tengamos que dar. Porque además tenemos compañeros y compañeras valiosos en todos lados. Tenemos científicos, como estos dos pequeños, digo yo, porque les llevo como 15 años de vida, que uno es meteorólogo, hago doctora bióloga en doctora en no sé qué más, peronistas, sector científico peronista. Nosotros somos más de las ciencias sociales. Pero le metemos a Homero. La verdad que quiero agradecerte por tu generosidad, de las personas que más saben de derecho ambiental de nuestro país, Homero Bibiloni, y está acá con nosotros en nuestro PJ, así que Homero, gracias también por tu generosidad. Dicho esto, lo primero que vuelvo a recordar, lamentablemente, es que el miércoles se van a estar intentando llevar puestos nuestros glaciares, que por supuesto los 95 libertarios van a votar a favor, pero se construye la mayoría no solamente con los libertarios, ¿no? Entonces va a haber determinados y determinadas representantes en la Cámara de Diputados que creo que un poco refugiados en determinado anonimato que parece que sucede ahí adentro, bueno, le van a dar primero el quórum, que es lo que estamos pidiendo. Cuando salgamos a pedir por las redes, pidamos que no den quórum, pero van a dar primero el quórum y después probablemente el voto. Y si se lo llegan a dar negativo en algunos casos, haciendo algún speech mentiroso, sepan que si le dieron quórum, nos están cagando. Así que ahí también pongo en valor y le agradezco a Pipi Ali, un diputado nacional que va a votar a favor del pueblo y defendiendo nuestros recursos, porque sabe muy bien que la patria no se vende. Gracias, compañero, diputado nacional de San Luis, que está presente hoy acá, así que muchas gracias, compañero, por eso. Te compadezco porque las cosas que debes escuchar ahí adentro, yo el otro día estuve un ratito y salí corriendo, ¿vieron por qué les digo que es otro país? O sea, volví rápido a Lomas de Zamora. Así que bueno, gracias también, compañero, por estar, pero fundamentalmente por la tarea que estás dando ahí. Y básicamente los compañeros ya dijeron, ya les explicaron, ya entendieron todo. Para la próxima lo que vamos a implementar hoy vinimos con esto, esto es importante, esto lo hablábamos mucho con el Chango Cárdenas, que no sé dónde está, pero lo hablábamos, con Cubo también, creo que lo hablábamos, el mensaje ambiental, con Emiliano, con Pedro, lo hablamos un montón. Así que esto hoy para ustedes. La próxima, anotadorcito y lapicera. Charla de formación, anotadorcito y lapicera. No está mal, ¿no? Para ir con algunas
con algunos conceptos, como hacen los de la JP ahí abajo, que están todos con el anotadorcito. No quiero redundar en cuestiones, pero sí quiero ser vehemente en cuestiones porque necesitamos que ustedes, compañeros y compañeras del peronismo de Loma de Zamora, en estos 3 días que nos quedan, demos la discusión desde lo discursivo, desde lo comunicacional, pero también poniendo el cuerpo, porque por supuesto que vamos a ir el miércoles ahí a que vean que somos unos cuantos, que no les vamos a permitir que salgan ilesos, impunes de lo que van a hacer. Entonces, la primera convocatoria es esa. Pero además, bueno, ¿con qué dato, con qué argumento? ¿Por qué? Porque también, qué sé yo, es verdad que hay algunas provincias y algunos compañeros incluso que están dentro del peronismo que bancan esta ley o que discutían la anterior. Yo particularmente en esas discusiones con compañeros no voy a meterme. Lo que yo voy a plantear es nuestra postura desde la provincia de Buenos Aires, pero también con argumentos desde el peronismo, digamos. Qué sé yo, hoy a Milei nada. Hoy a Milei nada. Este energúmeno que se está cargando nuestra patria, nada. No hay negociación posible, no hay nada bueno que pueda surgir de una propuesta esta. Y ya lo explicaron los compañeros. Pero para poder tirar algunas cuestiones, lo que se está discutiendo acá, lo que está en juego acá, es el agua. ¿Ah? Es el agua del 70% del territorio nacional. No es solamente una cuestión de San Juan, Mendoza o Catamarca. Lo que se está discutiendo acá es un recurso estratégico federal que está a instancias de ser devastado por una reforma absolutamente ilegal. Esto es ilegal. Esta reforma de la ley de glaciares se carga por completo el artículo 41 de nuestra Constitución. Cuando yo planteo, ustedes están cargando la Constitución Nacional, esta ley es ilegal, esta reforma es ilegal, se están cargando entero el artículo 41. ¿Lo leyeron? ¿Leyeron alguna vez ese librito? Es chiquito, pero es importante. ¿Viste? Como, segura que no. Estoy segura que no leyeron el artículo 41, que es así, de la Constitución Nacional. Bueno, desde la primera letra hasta el punto final, entero se cargan el artículo 41. Y ahí hacen como una especie de nudo constitucional en el que dicen, nosotros fortalecemos el federalismo con esta ley porque se apoyan o se basan en el artículo 124 de la Constitución, que dice que efectivamente los recursos o la exploración, el cuidado de los recursos son competencia de los gobiernos provinciales. Ellos se basan en esa ley, en el artículo 124 de la Constitución Nacional, para decir que fortalecen el federalismo. Pero lo que está pasando es que lo están debilitando, porque otra cosa que los libertarios y los que van a apoyar esta ley no hacen, es entender cómo se aborda la legalidad de la Constitución Nacional, que es el paraguas legal justamente que tiene nuestro país. No se puede leer la Constitución Nacional de manera fragmentada. La Constitución Nacional se lee, y acá hay abogados que lo pueden decir mejor que yo, de manera integral. Entonces, es verdad que existe un artículo 124 que establece que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Pero ese 124 se apoya en este 41, que plantea, entre otras cosas que se cargan, la necesidad de creación de leyes de presupuestos de cuidado mínimo, leyes de presupuestos mínimos para lo que es el cuidado ambiental. ¿Qué quiere decir leyes de presupuestos mínimos? Que es la ley que se están cargando ahora. La ley de presupuestos mínimos, las leyes de presupuestos mínimos plantean un mínimo común de protección para todo el territorio nacional, para toda nuestra Argentina, para toda nuestra patria. Entonces hay recursos estratégicos básicos que tienen, por lo básico y lo necesario que son, es el caso de los glaciares, es el caso de bosques,
una ley particular de cuidado mínimo. Es decir, este es el piso. Si después las provincias, basado en el artículo 124, quieren proteger más sus propios recursos, pueden hacerlo. Menos no. Las autoridades ambientales de cada provincia tienen después la definición política de qué tipo de protección hacen respecto de ese marco legal. Y ahí es donde nosotros discutimos mucho en COFEMA. Porque al plantear que cada provincia tiene la potestad sobre el cuidado de eso, y que las leyes de presupuestos mínimos tienen la mínima o el piso de protección mínima, lo que nosotros pedíamos es más protección para poder definir como autoridad ambiental de la provincia lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer. Por eso nosotros fuimos al Congreso desde la provincia de Buenos Aires a pedir que se sancione la ley de humedales. La única provincia que fue a pedir la ley de presupuestos mínimos de humedales fue la provincia de Buenos Aires. Me tocó ir a mí, fui yo. Por supuesto no se aprobó la ley de humedales, ¿no? Porque ¿saben qué está considerado? Porque lo que planteaba la ley de presupuesto mínimo de humedales, entre otras cosas, era un inventario como el de Yanigla para los glaciares. Pero claro, los salares son humedales. Y ahí está, en esas zonas está el litio. Entonces hubo un consenso del poder para no permitir avanzar en lo que logramos desde la comisión. Logramos porque a mí me tocó discutir la ley primero cuando era diputada nacional, la Comisión de Recursos Naturales de la Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales. No logramos que llegara ni a recinto, porque no pasó, porque pusieron más comisiones, porque tenía que pasar por minería, porque un montón de otras cosas, y no logramos que fuera. Logramos solamente el dictamen favorable desde la Comisión de Recursos Naturales y de Ambiente. Entonces ahí ese nudo, ese falso argumento de que fortalece el federalismo se cae solamente leyendo la Constitución Nacional. Entonces hay un problema muy grande, y que lo decía Santi, y que va a redundar en un futuro que espero sea cercano, que es que piensan que somos idiotas, subestiman al pueblo. Y yo creo que es grande la responsabilidad que tenemos los militantes, las militantes del campo nacional y popular, del peronismo, en la reconstrucción de la organización popular para ser más fuerte en estas discusiones, para seguir poniéndole el cuerpo a estas discusiones. Yo entiendo que los frentes son muchos. Todo el tiempo hay un frente nuevo. Amanecemos con un quilombo nuevo. O sea, discapacitados, jubilados, universidades, provincias, docentes, escuela pública, glaciares, bosques va a ser también, fuego, reforma laboral. Y todo lo que se le ocurra, porque todos los días hay una nueva. En el medio, escándalos de corrupción y que se desloman trabajando y qué sé yo. Entonces, es muy importante entender esto. Esta normativa va a debilitar el federalismo, contrario a lo que plantean, porque va a habilitar algo que en el ambientalismo se denomina dumping ambiental, que es decir, una competencia entre qué provincia es más extractivista que la otra, más permisiva que la otra, más negacionista que la otra. Porque obviamente las provincias que necesitan recursos van a habilitar sus propios territorios en búsqueda de inversiones. Ahora, quiero decir algo. Esta ley de presupuestos mínimos actual protege menos de un 0,3 del territorio nacional. Menos de un 0,3 del territorio nacional. Está todo el resto, 99,7% de territorio nacional, que se puede hacer cualquier tarea de minería. Bueno, salvo la región que hay bosques, que también es poquita. Incluso hasta en los humedales todavía se puede hacer, porque como no logramos que hubiera una ley, 0,3% del territorio. De una actividad que con esa ley, que es la actividad minera, que con esa ley creció. No es que con la ley de presupuesto mínimo de glaciares la actividad minera no creció. Creció. Ahora, lo que no crecieron fueron los puestos de trabajo por la actividad minera.
Sí crecieron las ganancias de las empresas. Eso sí crecieron. La ganancia del sector creció exponencialmente. Después, si quieren, les paso bien los datos para que vean la comparativa en los últimos años. Lo que no creció para nada fue la generación de empleo en esos lugares, donde se realiza la actividad minera. Es un porcentaje de la población económicamente activa de San Juan muy chiquito, los que son empleos mineros. De San Juan estoy diciendo. Es decir, esta ley que lejos de fortalecer el federalismo lo debilita porque habilita este dumping ambiental, es decir, que desde la provincia compitan para ver quién protege menos sus recursos. Ante una actividad que no está generando en términos empíricos, en términos de datos, no mucho más empleos que lo que generan otras actividades. Y esto que quede muy claro, porque somos peronistas. La ley actual de glaciares no es antiproductivista. Nosotros no estamos en contra de la producción. Nosotros queremos más y mejor producción. Nosotros queremos más y mejor trabajo para los argentinos y las argentinas. Por supuesto que no estamos en contra de la generación de empleo y generación de trabajo. Lo que hay que entender es que sin agua no hay Argentina productiva posible. Y esto está bien claro en lo que nos pasa a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Como decía Homero, la cuenca del Colorado nace en la zona glaciar y periglacial de Mendoza. Mendoza ya dijo que va a entregar todos los glaciares el gobierno de Mendoza, ¿eh? Pero la cuenca del Colorado, que llega al sur de nuestra provincia, que es la zona más árida de la provincia de Buenos Aires, nace, el caudal de la cuenca del Colorado nace en Mendoza y atraviesa 5 provincias. Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires. ¿Y saben cuántas hectáreas productivas irriga, es decir, provee de riego la cuenca del Colorado que nace en los glaciares y la zona periglacial de Mendoza? 80.000 hectáreas productivas del sur de la provincia de Buenos Aires. La cuenca del río Colorado, que por una definición unilateral, esta vez, de la provincia que tiene la zona glaciar y periglacial, va a afectar al resto de las provincias. Entre esas, la zona productiva de la provincia de Buenos Aires. Sin agua no hay producción, es imposible pensar en una Argentina productiva si nos cargamos a los glaciares que le dan sustento a estas cuencas que producen en toda nuestra Argentina, pero fundamentalmente en nuestra provincia, que es la que nos toca a nosotros analizar. Y como estamos acá en el PJ, a mí me parece que es importante pensar en siempre resistir desde nuestra doctrina, construir nuestros pensamientos, nuestras ideas para nuestra acción basadas, arraigadas en nuestra doctrina. Y hay un recorrido histórico, peronista, que nos ubica claramente en este lugar que estamos. No estamos haciendo ninguna jipeada acá. Es una responsabilidad del peronismo estar defendiendo esta discusión, estar habitando esta discusión. Porque esto que tienen ustedes, esto lo escribió el general Perón en 1972, febrero de 1972. 6 meses después se realizó la primera reunión convocada por la ONU de las partes, de los países parte, para discutir la cuestión ambiental en Estocolmo. Yo no creo en las casualidades porque yo soy peronista. Entonces, el viejo, nuestro viejo con cariño, por supuesto, el general, escribe esto y 6 meses después dicen, ojo que este va por todo. Si estas ideas empiezan a nacer desde allá y no contenemos, no armamos un ámbito de contención, bueno, va a ser una cagada. ¿Pero por qué? Porque dentro de las cosas que escribe me voy a permitir leerles algunos pedacitos. Y dice, el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado.
ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no del poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones. En 1972, Perón escribe esto. Néstor Kirchner asume en 2003, mayo del 2003. En agosto del 2003, convoca al entonces presidente de Chile, Ricardo Lago, creo el nombre de pila, Ricardo Lago. Lo convoca a lo que se denomina después la Declaración de Calafate. Y ustedes habrán visto alguna foto icónica de ellos con el glaciar de fondo. Porque Néstor arma la puesta en escena frente al glaciar Perito Moreno. Y desde allí firman entre los dos la Declaración del Calafate. En la Declaración del Calafate, Néstor dice, entre otras cosas, preocupado por el aumento de las temperaturas medias que ya se registran en esta región, cambio climático, crisis climática, los cambios en el régimen de precipitaciones y la inusitada intensidad de hielo que reduce los glaciares y los témpanos, es que estos dos presidentes acaba el textual, deciden apoyar e impulsar estudios conjuntos de científicos argentinos y chilenos sobre los efectos del cambio climático y el deterioro de la capa de ozono en las zonas patagónicas y en la Antártida, con especial énfasis en la interrelación existente entre estos fenómenos. Le agrega algo más, Néstor. Porque le agrega Néstor. Exhortan a los países, estos dos países que firman, estos presidentes que firman, exhortan a los países desarrollados que son parte del convenio marco de las Naciones Unidas, esto que les dije que empezó en Estocolmo, que hoy se hace siempre y que ustedes capaz me vieron que voy a la COP, y que es eso, el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, para que ratifiquen el protocolo de Kioto a fin de que su entrada en vigor modifique la tendencia de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero e inicie un movimiento hacia la equidad en el volumen de las emisiones por habitante. El protocolo de Kioto, que fue de 1997 y que entra en vigor en el 2005, un año y medio después de agosto del 2003, plantea que para enfrentar la crisis climática se tiene que llegar a un consenso en que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Que los que más emiten, es decir, los países más ricos, tienen que hacerse cargo de eso que hacen, porque nosotros somos países que estamos en desarrollo y que no podemos someternos a las condiciones del imperialismo todo el tiempo frente a sus necesidades. Y Néstor, no contento con eso, en 2004, un año después, la conferencia de las partes sobre cambio climático se realiza en Argentina, es decir, empieza a operar, él asume en el mayo del 2003, ¿no? No perdamos de vista esto. En agosto realiza la Declaración de Calafate y ese mismo año opera para que en diciembre, es decir, la próxima conferencia de las partes sobre cambio climático se haga en Argentina, en Buenos Aires. Entonces él preside, como presidente, por supuesto, del país que lleva adelante esta convención y da el discurso inaugural. Y en ese discurso inaugural, Néstor Kirchner, entre otras cosas, que después si quieren lo pasamos y lo leen porque es fundacional para convertirnos en ambientalistas populares, pues de eso todos van a ser ambientalistas populares. Néstor en uno de los pasajes de ese discurso dice, si superponemos los mapas mundiales, los mapas globales de los países más pobres, con los países más endeudados, con los países que tienen más activos ambientales, es decir, bienes comunes naturales factibles de ser explotados, o vamos a decir que permiten que el mundo siga girando,
Esos tres mapas van a coincidir. Son los países más pobres, los más endeudados en términos financieros, pero que sin embargo son los que más activos ambientales tienen. Y no contento con ese facto que tiró, agrega otro. Y dice, porque si superponemos también los mapas de los países más ricos, con los que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, con el mapa de los que son acreedores financieros del mundo, esos tres mapas también van a coincidir. Son los más ricos, los que más contaminan y los que son los dueños de nuestras deudas. Entonces, dice Néstor Kirchner en ese discurso, nosotros que somos un país hasta ese momento endeudado, con el FMI, hermanos, a todos los líderes del mundo le dicen, nosotros somos acreedores ambientales de ustedes. Así que la deuda la van a tener que pagar ustedes con nosotros y con nuestra gente. Y Néstor, un año después, medio año después, construye lo que desde las ciencias sociales decimos la excepción que confirma la regla. Porque ese mapa del norte global versus el sur global, que más contamina arriba y más rico, y que menos contamina, más activos tiene, y más endeudado está los del sur global, él confirma la regla con la excepción, porque a partir del 2005 Argentina ya no estuvo más endeudada. Entonces la excepción de la regla fue Argentina porque él tomó la definición política de desendeudar a nuestro país. Y sigo con la doctrina, porque lo decíamos el otro día, el día que nos tocó llevar adelante la especie de asunción, ¿no? La constitución del Consejo. Dijimos, bueno, tenemos la responsabilidad de una actualización doctrinaria. Pero una actualización doctrinaria que entre esas cosas discuta la cuestión ambiental, pero no porque que viene agarrado de los pelos y por eso es un tema nuevo. Porque está en la base de nuestra identidad. Porque los peronistas de bien tomaron este tema y lo hicieron política. Y lo hicieron parte de la agenda del peronismo. Y lo hicieron lucha. Entonces, me toca hablar de otro peronista que también dejó el legado para que nosotros podamos robustecernos en nuestra identidad, y es el Papa Francisco. El Papa Francisco deja como legado, entre otras cosas, entre muchísimas cosas que dejó ese gran hombre, y por supuesto lo anoto en el peronismo, ¿no? Lo anoto en nuestra lista, Laudato Si. Y Laudato Si dice, riquísimo el texto para imprimir, para leer, porque es una obra maestra del peronismo, impecable, desde principio a fin. Pero hay una parte de Laudato Si, para compartirla brevemente, dice, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Eso es una de las cosas que deja el Papa Francisco en Laudato Si. Más acá, algo que le da el concepto de popular al ambientalismo, que es sin dudas la gestión real, la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque cuando gobernó Cristina, ¿se acuerdan del boom sojero? El boom sojero parte de una lógica extractivista, ¿no? Un uso de nuestros suelos, por supuesto. Ahora, las divisas que entraban a nuestro país se transformaban en notebook para los pibes de Conectar Igualdad, se transformaban en AUH, se transformaban en programas de formación para las mujeres víctimas de violencia, se transformaban en universidades públicas nacionales. Eso es el ambientalismo popular, la redistribución de esa riqueza. Justicia ambiental, necesaria para hablar de justicia social. Incluso más cerca en el tiempo, Máximo habló de la triple flexibilización. En el 2021, noviembre del 2021,
habla de la triple flexibilización ambiental. Dice, van a venir por una triple flexibilización, la tributaria, la laboral y la ambiental. Las tres, les queda esto del miércoles y le hacen triple check a las tres. Porque lo que fue el RIGI es una reforma tributaria. El RIGI permite que se instalen grandes proyectos mineros, productivistas, industriales, lo que sea, a cambio de nada. No tienen obligación de contratar un argentino en eso. No tienen obligación de contratar ni un recurso de materia prima argentina. Y no tienen obligación de dejar $1 en Argentina. Se la pueden llevar toda. Cada dólar que saquen de los proyectos extractivistas admitidos por el RIGI, que firmaron, que aprobaron en la Cámara de Diputados un montón de mercenarios, no redunda en $1 para los argentinos y las argentinas. ¿Se acuerdan los dólares que supuestamente iban a cobrar los trabajadores? ¿Se acuerdan cuando hacíamos campaña, compañeros y compañeras, en el 23, que los vecinos nos decían, vamos a cobrar en dólares? El que cobraba 100.000 pesos en ese momento, 100.000 pesos, decía, vamos a cobrar $100.000. ¿Dónde? ¿No se habla más de eso? No solamente no estamos cobrando, no solamente mintieron con lo de los dólares, que ilusionaron a un montón de gente que la está pasando mal, por eso nos hacemos cargo también, sino que además los nuevos que deberían venir por las inversiones, por el RIGI, la flexibilización tributaria que permitieron, no va a quedar ninguno, ni $1. La flexibilización laboral, que si se logra frenar es por los trabajadores y trabajadoras y nuestros gremios, no por los diputados nacionales. Y la tercera, la ambiental, porque es la ley de glaciares, la ley de bosques, es la otra que van a venir a intentar cambiar después, y va de la mano, porque lo anunciaron, no es que estamos pensando que va a pasar, puedes imaginarte cualquier cosa, pero lo anunciaron. Y después, la tercera, la ley de tierras, la ley de posesión de tierras rurales, que al día de hoy, en Argentina, siendo muy permisivo, permite por jurisdicción que un 15% de las tierras estén en manos de extranjeros. Es un montón. En términos comparados con otros lugares, es un montón. Pero ahora, lo que anunciaron, intentaron hacerlo por decreto y no pudieron, porque fue un amparo de los excombatientes de Malvinas, de los veteranos de Malvinas, que frenó esa derogación. Ahora lo quieren hacer por ley, como se frenó por la derogación, por el amparo de los veteranos de Malvinas, de nuestros héroes, que siguen siendo héroes después de haber incluso dado su vida allá, logran frenar el decreto, y como lograron frenar el decreto, entonces ahora van a ir por la modificatoria de la ley, es decir, crear una nueva ley, que cambie la que está. Es decir, que saque el tope de posesión de tierras de nuestra patria en manos extranjeras. Entonces, pueden cargarse los glaciares, pueden ir sobre los bosques, porque es lo que viene, que es las zonas que están restringidas, las leyes de presupuestos mínimos. Y además, pueden todo eso quedárselos los extranjeros. Me parece que no, es más claro, te hago un dibujito, le tenemos que decir a la gente. Porque aparte acá, y para cerrar, todo forma parte de un mismo plan político. Todo es parte del mismo plan político y económico de este modelo de país de entrega, de modelo de país devastado al que están buscando llevar, ¿no? Pero que no nace que ya sabíamos que Milei es fanático de Margaret Thatcher y de Donald Trump. Lo que está pasando hoy con glaciares lo dijo Scott Bessent, que es el secretario de Estado del Tesoro, lo mencionaste, Homero, lo dijo cuando le dieron el crédito o el préstamo para ganar las elecciones el año pasado. El Tesoro de Estados Unidos, no solamente el FMI, el Tesoro de Estados Unidos le da un préstamo de como 20.000 palos la última semana antes de las elecciones a Milei, para sostener la economía, el dólar y todo, y la inflación baja, y justifica hacia adentro, porque por supuesto que
Nuestro problema no es con el pueblo norteamericano, yanqui, estadounidense. El problema es con el actual gobierno, por supuesto, y sus aspiraciones imperialistas. Pero tuvo que justificar ante sus propios conciudadanos que en realidad no le estaban regalando plata a Argentina. Porque Argentina tiene tierras raras, tiene agua, tiene litio, tiene cobre. Entonces eso no es regalar. Si no es regalar, ¿qué es? ¿Comprar qué? Es comprar lo nuestro, es comprar nuestra soberanía. ¿Y saben qué, compañeros y compañeras? Los peronistas tenemos la obligación moral de decir a cada segundo de nuestra vida, aunque sea para adentro y en nuestra alma, que nuestra patria no se vende, que nuestra soberanía no se entrega. Ninguno va a venir a decirnos qué pueden llevarse de nuestro país o cuánto valen nuestros recursos. Eso le pertenece a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestros vecinos y nuestras vecinas. El acuerdo bilateral con Estados Unidos tiene un textual que dice que los gobiernos provinciales faciliten la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minería y que Argentina priorice a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos. Es decir, ergo, aprueben la modificatoria de la ley de glaciares. El RIGI ya lo dije. Y por último, solamente este modelo de país lo pueden llevar adelante siguiendo las directivas del norte global o de los poderes fácticos con Cristina presa y el peronismo debilitado. De la única manera que nosotros vamos a recuperar nuestra patria es fortaleciendo el peronismo para liberar a Cristina y para poder volver a gobernar nuestra patria, compañeros y compañeras. Esa es la misión que tenemos. Nosotros estamos acá para reorganizarnos, para organizar a nuestro pueblo y para salir a reconstruir nuestra patria, para salir a volver a conquistar las voluntades de nuestros vecinos y nuestras vecinas para que vuelvan a confiar en nosotros, para que confíen en que somos los que vamos a recuperar la patria para sus hijos, para sus hijas, para que confíen en que somos capaces de poder proponerles a sus hijos proyectos de vida y sueños a ser cumplidos, compañeros y compañeras. Nuestra tarea no es menor, nuestra tarea es de entrega. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos, compañeros y compañeras. Eso dice el general Perón. Gracias.